Buenas tardes, Manuelito. Buenas tardes con todos nuestros radioescuchas y por las redes sociales también. Entiendo que estamos por Facebook, Manuel. Así es, ya estamos iniciando la transmisión vía Facebook Live. Saludamos a todos los que se unen a esta conversación porque vamos a hablar sobre el asma, ¿no? Y conversando con nuestro especialista, aprovechamos de saludarlo de una vez. Claro. Al doctor Ricardo Muñoz, él es pediatra, alergólogo clínico del Instituto Latinoamericano de Alergia, Asma e Inmunología, de acá de Lima. Doctor, bienvenido a Betel Radio. Bienvenido, Manuel, muchas gracias por la invitación. Acá presto para poder poner un granito de arena en esta enfermedad muy prevalente en nuestro medio. Sí, y lo primero que el doctor dijo cuando revisó nuestro Facebook, el popular Face, como le dicen algunos, vio la imagen, ¿no?, de la promoción del programa sobre el asma y dijo, qué bien que hayas puesto esa imagen porque justamente es lo que no se debe promover, ¿no?, en el asma, doctor. Sí, espero que tengamos esta tarde la oportunidad de poder comenzar a unos datos importantes, unos consejos para los papás principalmente. Te hacía el comentario que en la imagen teníamos una persona que usaba, un niño que usaba un inhalador directamente, ¿no? Ajá. Sabemos que la mejor manera de administrar un inhalador es con el uso de una aerocámara. Y aún así con aerocámara corremos el riesgo que la cantidad de depósito de medicamento que uno quiere llegar al pulmón aún es insuficiente. Por eso es importante tocar esos temas para tratar de en lo posible mejorar esto. Muchas veces uno cree que el paciente no se recupera del asma porque confunde un asma severa con cuando existe realmente solamente una mala aplicación del medicamento, y esto es algo que espero poder conversar esta tarde. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, nada más que un minuto, y volvemos con el desarrollo del programa. ¿Tienes asma? ¿Algún niño en casa con asma, alergias? Puede llamarnos al 613-1701, 613-1709. Por ejemplo, doctora Arispa, acá hay 2 alérgicos en esta cabina, o hasta 3 creo, ¿no? Sí, sobre todo aquellos rebeldes como yo en algún momento que estaba trabajando y salíamos con un grupo de especialistas a todo el país, a todo el Perú. Yo estaba con mi tosecita, mis silbiditos y nada, doctor, no, para nada, no era asma, no era nada, hasta que un colega mío me dijo, oye, tú tienes asma y punto. Así que vamos a comenzar a tratarte y bueno, gracias a Dios hicimos una terapia exitosa. Sí, un poquito irregular porque en particular, no sé si todos, pero la mayoría de médicos creo que somos pésimos pacientes, así que, pero por ahí. Así que nos vamos a la pausa y volvemos para conversar de este tema. Tras la pausa retornamos con Hablemos de Salud. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Porque estamos comprometidos en informarte en forma veraz e imparcial. Betel en la actualidad. En nuestra plataforma nacional. Informó desde Sullana. Informó desde Maje. Informó desde Puno e internacional. Voz de América. CNN. TGTN en español. Sintonícenos de lunes a viernes en nuestras 2 emisiones. Matinal, 8 de la mañana. Y Central, 6 de la tarde. Betel en la actualidad. La obra del movimiento misionero mundial no se detiene. Y desde los 5 continentes anunciamos el mensaje de salvación. Por todo el mundo y predicad el evangelio. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Go into the world and preach the gospel. Y por todo el mundo pregai el evangelio a toda criatura. Escúchalo en campañas y convenciones. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Solo por Betel. Lo que necesitas escuchar. Llámenos al 613-1701, 613-1709. Continuamos con tu programa. Hablemos de Salud. Bien, vamos a escuchar un informe sobre este tema a modo de introducción. Asma es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presenten sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos. El asma es causada por una inflamación de las vías respiratorias. Cuando se presenta un ataque de asma, los músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan y su revestimiento se inflama. Esto reduce la cantidad de aire que puede pasar por estas.
En las personas con vías respiratorias sensibles, los síntomas de asma pueden desencadenarse por la inhalación de sustancias llamadas alérgenos o desencadenantes. Síntomas. La mayoría de las personas con asma tienen ataques separados por periodos asintomáticos. Algunas personas tienen dificultad prolongada para respirar con episodios de aumento de la falta de aliento. Las sibilancias o una tos puede ser el síntoma principal. Los ataques de asma pueden durar de minutos a días. Se pueden volver peligrosos si se restringe el flujo de aire de manera importante. Sí. Bien, doctor. Buena la introducción porque nos ha servido para hablar un poquito en líneas generales del asma, pero ¿cómo podríamos definir el asma, estimado doctor Muñoz? Lo que debemos entender es que el asma es un proceso crónico que tiene una base genética, quiere decir que muchas veces tiene una carga familiar, es posible que se herede, y a partir de exposición de un factor externo puede desencadenarse en un proceso inflamatorio de las vías aéreas. Esta inflamación tiene como consecuencia una reducción de la luz del bronquio y una producción de secreción. Ambas cosas van a generar tanto dificultad para respirar, una tos matutina, una tos nocturna, y cuando el proceso es muy avanzado o está en una exacerbación, pues a pequeños esfuerzos, una sensación de falta de aire. Básicamente esto debido, como digo, a un proceso crónico que empieza muchas veces desde la edad, desde la infancia. Hay que entender que el asma como tal podemos encontrar, dividiéndolo de una manera sencilla, en un asma alérgica como un asma no alérgica. El asma alérgica, que es la más frecuente y es la que se da en niños, siempre forma parte de un complejo mayor en donde existe un componente de piel seca, finalmente la nariz tapada, y esos dos factores van a condicionar que el niño respire por la boca y después aparezcan los procesos de sibilantes. El silbido de pecho como tal, desde temprana edad, nos puede advertir de un proceso de asma a futuro. Por eso es importante que los papás sepan reconocer esas características. Y por otro lado, un asma no alérgica, pues tenemos factores desencadenantes como el humo de cigarro, la contaminación ambiental, el medio de hacinamiento en el que el niño puede estar expuesto, o los procesos recurrentes virales o infecciosos que el niño puede tener de temprana edad. Interesante. Para ir chequeando a unas preguntas, doctor Muñoz, si me permite, que siempre están por ahí. Por ejemplo, en el tema de las causas puede ser desde algo que no se puede percibir dentro de la casa, el polvo al limpiar, o el cuarto del niño que tenga demasiados libros, qué sé yo, o sea, puede ser desde eso hasta qué, doctor, o sea, ¿cuáles son las principales causas del asma? Le decía que lo más frecuente en niños, por ejemplo, es el asma alérgica, y para esto hay que entender que es un proceso que va sumando. Normalmente el polvo, el polen, los hongos, los epitelios de algunos animales, y puede condicionar que la nariz finalmente se obstruya, se inflame, y esto conlleva que el niño respire por la boca. Esto suma posteriormente a que se inflame el bronco y empiece el cuadro clínico de asma. Entonces es importante identificar o saber que el niño que tiene rinitis alérgica, que la obstrucción nasal, tiene mucho más riesgo de hacer asma. A tal es el punto que cuando nosotros encontramos un niño con asma, pues casi siempre encontramos asociado a una rinitis. También hay niños que sufren directamente de asma, y esto ya por otros factores ambientales. Niños prematuros, niños que tuvieron recién nacidos ictericias, niños que tienen alguna malformación o que crecieron en un ambiente hostil, como por ejemplo en donde se cocina con una cocina de querosene, cocina de leña y esas cosas, ¿no? Pero marca mucho el hecho de que tenemos que entender que es un proceso que avanza de a poco y muchas veces silenciosamente. Suele ocurrir en la consulta que, por ejemplo, llega una mamá embarazada y que recién embarazada se percata que el pulmón tiene dificultades. Y la mamá cree que a los 20, 30 años que se embarazó recién empieza su asma, cuando realmente, si uno hace la historia clínica, eso empezó muchos años atrás. A veces, doctor Muñoz, retirando el gatito o el perrito que le encanta al niño, sobre todo esos chiquitos que no crecen mucho, a veces retirando ese perrito, ¿se puede curar el asma? Hay que entender algo, y yo agradezco esta pregunta porque es una de las consultas que siempre los papás están muy preocupados por este tema de animales. Ajá. Si hablamos de como causa de alergia para un proceso de asma, debemos entender que en nuestro medio, en Lima, la primera causa son ácaros, finalmente hongos, y mucho más abajo, pues los epitelios de animales. Ajá. Hay estudios que han demostrado que cuando
tenemos en la familia un animalito, por ejemplo un perro o un gato, y nace un niño, o un niño llega a la casa, mientras el niño está pequeño, adquiere una inmunidad natural hacia este agente. O sea, no es verdad que porque yo soy alérgico, tengo asma, tengo que retirar el animalito. Lo que sí se ha demostrado que muchas veces cuando el niño ya está en la casa y llega un animalito, solo si el niño es alérgico y hace una respuesta, podría ser un detonante para que este asma se exacerbe y sea mucho más recurrente. Entonces, entendamos una cosa, no porque yo tenga asma no puedo tener un animalito. Para eso es recomendable que uno vaya al médico especialista para que le haga la evaluación correcta y nos diga si efectivamente este niño es alérgico a este agente que yo sospecho. Y no es verdad, porque menos del 3% de niños con asma pueden tener alergia a un animalito. Correcto. 613-1701, 613-1709. Llámanos si tienes asma, un niño con asma, alergias, rinitis, temas tan importantes en esta época del año y que probablemente muchos de ustedes no conocen o están preocupados porque pueden creer que su niño no mejora con el paso del tiempo. 613-1701, 613-1709 para hablar sobre asma con el especialista. Así que te alentamos a que te comuniques con nosotros y nos dejes tus preguntas, sobre todo si tienes niños, porque el doctor es pediatra y alergólogo clínico, así que esta especialidad es muy requerida en el país y en el interior, en provincias también necesitan estos especialistas. Saludamos a los que están en sintonía, a Flora, a Jorge, a Janet, que nos mandan saludos a través de las redes sociales, también a Margarita, que ha compartido este video. Les recordamos que estamos en vivo a través de Betel Radio, doctor. Doctor Muñoz, ¿cómo se hace el diagnóstico de asma en niño? Bueno, o también de repente valero para el adulto. ¿Es necesario tomarle una placa radiográfica de pulmones, un examen de sangre? No sé, algunos llegan ahora porque antes no había pues ni resonancia ni tomografía, ¿no? Y yo veo a los colegas a veces que de la nada siempre recetan o indican algunas pruebas que lamentablemente son muy caras. Lo que tenemos que entender es que el diagnóstico del asma es clínico. No se requiere un examen especial sofisticado para hacer el diagnóstico. Y prima mucho la historia clínica. Antes de yo definir asma, tengo que sentarme con los papás o con el paciente para hacer un detallado resumen de todo lo que ha sucedido. Bueno. En principio, lo que debemos entender es que en niños mayores de 5 años no es mucha dificultad para poder tener la certeza de que es asma. El problema radica en los niños pequeños, porque muchos niños pequeños, menores de 3 años, cursan con procesos de broncoespasmo y no siempre esto se va a denominar asma. Pero tenemos criterios clínicos que nos pueden permitir tener un acercamiento, una proyección de lo que podría pasar con este niño a futuro. Pongo un ejemplo, si me llega un niñito de 2 añitos que tiene más de 3 episodios de sibilantes, 3 episodios de broncoespasmo, asociado a que papá o mamá tiene asma, asociado a que tiene dermatitis atópica, asociado a que le hacemos diagnóstico de rinitis alérgica, y por ejemplo en un examen de sangre rutinario encontramos unas células que se llaman eosinófilos por más de 4%, esto ya se conoce mundialmente, un índice predictor de asma que me dice que de cada 100 niños con estas características, en menores de 3 años, 73, 74 de ellos van a tener sí o sí asma a futuro, en los siguientes 3 o 4 años. Esto es importante porque me va a permitir yo proyectarme y adelantarme para que este proceso no genere mayor compromiso del niño. Correcto, vamos a contestar llamadas del público. Tenemos a Pablo desde Trujillo, nos confirma si sigue en línea, sí. ¿Está Pablo por ahí? Buenas tardes, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Pablo? Dime. Sí, aló, buenas tardes. Doctor, sí, yo quisiera hacerle una consulta. A ver, a través de este fenómeno que ha venido, como que en mi casa hemos resultado un poco todos con... me imagino que es alergia, ¿no? Me imagino que debe ser la alergia. ¿Te refieres al tema de los huaicos, todo eso? Sí, me imagino, porque a raíz de eso, porque hemos resultado nosotros como que así con unos granitos bien pequeñitos, pero es un escozor exagerado. Correcto, entonces la pregunta es si lo que tienes es una alergia o tal vez es otro tema dermatológico. Doctor, ¿cómo podemos diferenciar esas reacciones? Normalmente cuando hablamos de alergia tiene que haber un mecanismo intermediario. Si yo lavo ropa con la mano y este detergente hace que se me pelee la mano, probablemente sea una respuesta de intolerancia porque mi mano no soportó el contenido del detergente. Pero si yo lavo con mi mano derecha
y es la izquierda la que se me inflama, la que se me pela, ahí considero que hay un mecanismo intermediario y yo estoy hablando de alergia. Lo que suele ocurrir con mucha frecuencia, y esto recuerdo muchos pacientes que vivían en Chosica cuando hubo el hueco acá en Lima, el movimiento de tierra genera que nuestro ambiente se cargue de sustancias y muchas veces nuestro cuerpo tiene dos cosas, o lo acepta o lo rechaza, y muchas veces puede estar asociado a respuestas tanto en la piel, en la nariz o en la periferia de la nariz y también en el pulmón. Habría que evaluar el caso, no, como digo, no siempre se trata de alergia. Lo más importante que debemos entender es que en la alergia tiene un curso cíclico. Puedo tener una roncha y 2 o 3 horas desapareció, pero al día siguiente me vuelve a salir. Pero cuando es una lesión ya persistente y constante, pues ya me habla de otras patologías. Interesante, así que por ahí tienes un punto de partida, ¿no? Para identificar, pero de todas maneras tiene que ir a chequearse, pues, ¿no? Nuestro amigo de Trujillo con el dermatólogo o con el especialista que tengas más cerca en la posta de salud o en el centro de salud de tu distrito. 613-1701, 613-1709, estamos en vivo, 5 de la tarde con 17 minutos esperando tus llamadas. Estamos hablando de asmas, alergias, los niños, esos que se paran rascando la nariz todo el día con los ojitos rojos, y a veces los papás los automedican, pues doctor, qué gran error, ¿no? Sí, es venta libre el uso de antihistamínicos, pero muchas veces el papá no entiende que el antihistamínico debe estar dirigido para el niñito que recibe en pies o un niñito que no tiene mayor compromiso. El niño alérgico o niño asmático de por sí tiene mucho más riesgo porque ya de por sí el epitelio o la estructura interna del pulmón o de la nariz está ya inflamada y es mucho más fácil que se obstruya y genere mayor problema. Hemos visto en consulta con mucha frecuencia niñitos que sufren de rinitis y que por una gripe empiezan a automedicarse y se generan luego complicaciones como sinusitis, hay infecciones ya asociadas por el mal uso del medicamento. Yo lo que puedo recomendar, lo que siempre recomiendo a mis pacientes, cuando ustedes ven una secreción nasal, un moquito transparente, ahí usamos un antihistamínico. O sea, moquito transparente es un proceso que puede ir muy bien con un antihistamínico. Una alergia. No necesariamente, porque hay muchos procesos virales que pueden generar eso, pero cuando ya el moquito cambia de tono, de color, es mejor que acuda al médico para que pueda hablar, porque muy probablemente lo que necesita no sea un antihistamínico. Correcto. Claro, y sobre todo que evite pues la famosa automedicación, ¿no? No solamente de la casa, de la mamá, la tía, la comadre, la vecina, sino hay mucha consulta, doctor, que se hace en las boticas, ¿no? En las farmacias. Lamentablemente, bueno, el acceso a veces se complica un poco a los hospitales públicos o privados, pero terminan recetando lamentablemente un técnico de farmacia, ¿no? Y lo más importante es que al final a este paciente de escasos recursos que decidió no ir al médico resulta gastando más. Porque correcto, normalmente lo que van a darle como primera alternativa es una exageración de tratamiento. Uno se va a los conos y ve pues inyecciones, medicamentos de ultra generación, porque muchas veces creen en estas farmacias que vendiendo algo mucho más potente va a resolver el problema. Hablando de periferias, nos vamos hasta Huaycán. Hay una llamada de Luisa, que está en Huaycán. Adelante, Luisa, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Doctor, le quería preguntar, yo tengo un hijito que ahora tiene 13 años de edad, pero a los 5 años le detectaron que él tenía asma pero me dijo que tenía leve y así que me han recomendado darle el Plumocil y la prednisona cuando se encuentra bien fuerte. No sé qué efectos le pueda causar eso con el tiempo. ¿Quedó claro, doctor? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Y eso también nos sirve para preguntarle, doctor, ¿existe este término principio de asma o simplemente hay asma? No, lo que hay que entender es que un niño o tiene asma o no tiene, no existe el término de principio. Y hay que entender, el tratamiento ideal o el tratamiento adecuado para tratar asma es el uso de inhaladores. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque decías al principio de esta entrevista que el asma es una enfermedad crónica. Entonces yo no puedo pasar a un niño tomando con mucha frecuencia jarabes o medicamentos por vía oral, porque eso implica dar una gran cantidad de medicamentos. Lo que uno logra con un inhalador es darle microdosis de manera directa al pulmón, reduciendo así complicaciones, reacciones adversas, e incluso hasta económicos, porque de esta manera yo tengo una terapia controladora para que este niño no me haga exacerbaciones. En términos generales le puedo decir, es normal, es muy frecuente que un niño llegue con un proceso de broncoespasmo en la primera infancia, pero llega a la adolescencia, se supera este proceso. Muchas veces este proceso, esta evolución, se debe a cambios ambientales, al medicamento que pueda estar recibiendo, pero no confundir. Lo otro de las cosas que tenemos que conocer es que
A la fecha, en este momento tenemos metodologías para poder evaluar exactamente cuál es la condición real de un paciente. Si yo tengo un niñito por encima de 5 años, pues yo ya le puedo hacer una espirometría que me va a dar una imagen de cómo está trabajando. ¿Qué es una espirometría, doctor? La espirometría es un examen de función pulmonar que me mide el tamaño de los pulmones y el nivel de broncoespasmo, porque debemos entender que broncoespasmo en niños es sinónimo de asma por encima de los 5 años. Entonces, a este niño yo lo que le preguntaría, si ya tiene 13 años, es que acuda a su médico. Y que comenzó, doctor, según refiere a más de los 5 años. Sí, y al entender que este niño todavía puede tener procesos recurrentes, muchas veces en una espirometría uno detecta el proceso patológico sin que tenga mucha sintomatología, porque puede ocurrir que este niño más adelante pues reaparezca el cuadro clínico agudo. Y sobre todo, disculpa Manuel, ya estabas ¿hay otra llamada? Sí. Un ratito. El tema de los corticoides, ¿no? De uso prolongado también debe ser otro problema, ¿no? Sí. Vamos para que tenga amplitud el doctor, para abordar el tema de corticoides, antes saludamos a Gerson, que está compartiendo el video, y a todos los que están a través del Facebook Live. Noemí también reporta sintonía desde Carhuaz. Dejen tus preguntas. Deja tus preguntas a través del Facebook. Comparte el video porque más personas deben enterarse de este tema. Tenemos una llamada desde Chanchamayo, nos confirman, ¿cierto? Karina. Buenas tardes, Karina. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Quiero hacer una consulta. Te escuchamos, Karina. Habla un poquito más fuerte, por favor. Habla un poquito más fuerte, Karina, por favor. Estoy con la garganta. Ya está bien. Ya, ok. Tengo un hermano que ahorita tiene 18 años, pero a los 5 o 7 tuvo asma. Y le han curado con remedios caseros y se sanó y ya no tiene asma. Quisiera hacer una pregunta, si le puede repetir o no. Correcto. En primer lugar, ¿el asma se cura o no se cura? Lo que tenemos que entender es que el asma no se cura, solo se controla. Pero hay que entender una cosa. En términos generales vamos a conversar de 3 grupos de niños, de 3 grupos de pacientes con asma. Existen niños desde muy temprana edad, sobre todo antes del año de edad, que cursan con broncoespasmos. Estos niños no necesariamente van a hacer asma, son niños que para los 3 añitos, por ejemplo, este proceso de broncoespasmo se va. Y esto fue debido básicamente a la inmadurez, prematuros, ictericia, que el niño va madurando. O sea, tienen ya un antecedente. Tiene un antecedente, va madurando y se corrige el problema de broncoespasmo. Y esto nunca fue asma. Y son niñitos que finalmente uno dice, mira, ya mi hijo tiene 3, 4 años y se fue el asma. Existe otro grupo que demora un poquito más en aparecer y normalmente se asocia a procesos virales. Se resfría, una gripe y le baja, como mi mamá suele decir, doctor, le empieza con gripe y le baja el bronquio. Esos niñitos cuya característica primaria es que en la familia nadie tiene alergia, para los 15 y 16 años en la adolescencia se va el proceso de broncoespasmo. Y podemos decir que es un asma no alérgica y es el típico caso del niño adolescente que se va. Y ahí muchas veces nada tuvo que ver la miel, nada tuvo que ver el jarabe, la pócima natural, nada tuvo nada que ver, es la historia natural de la enfermedad. Pero existe un tercer grupo de niños que empieza un poquito tarde, a los 4, 5, 6 añitos. Esos niñitos generalmente tienen una carga familiar y son los que tienen mayor riesgo de que el asma no se vaya. Por eso es importante reconocer a qué edad empieza el proceso de broncoespasmo. Es correcto. Bueno, mientras le iba a hacer una pregunta, pero de todas maneras creo que tenemos Doctor, otra. Para que conteste esta llamada, nos llama Alex desde la ciudad más alta del mundo. ¿Usted sabe cuál es? Cerro de Pasco. Adelante, Alex, desde Cerro de Pasco. Muy buenas tardes. Ahí está el gallito. Alex, por favor, baja el volumen de tu radio. Y del gallo. Y del gallo no creo que se pueda. Pero de tu radio, baja el volumen de tu radio y tu pregunta inmediatamente. A ver, Alex, por favor. ¿Ahora está mejor? Sí, mucho mejor. Te escuchamos con mucho gusto, Alex. Muy bien. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le estoy llamando para decirle de que yo hace como medio año atrás, en las mañanas sufro con alergia, mucho estornudo, no sé cuál es el problema, si fuera tan amable de indicarme. Muchas gracias por tu llamada, No sé Alex. si hubiera Claro, ¿hay alguna? Sí, es importante reconocer, cuando uno habla de alergia respiratoria, tanto nariz como pulmón. ¿Y por qué en las mañanas, doctor? Tiene un ritmo circadiano. Ajá. ¿Qué significa esto? Que normalmente las exacerbaciones van a ser con mayor frecuencia en las mañanas o en las noches. Y para la tarde incluso puede mejorar. Esto a veces es engañoso. Muchas mamás escuchan toser en la noche al niño, regresan del trabajo 3, 4 de la tarde y lo ven bien. Y dicen, no, lo voy a dejar pasar. Pero así este circuito se va dando varios días y el proceso sigue avanzando. Entonces es importante. ¿Cuál es el tip para reconocer o sospechar de asma o de una enfermedad alérgica que es más frecuente en la mañana, puede estar normal durante el día y se repite en las noches?
Eso es algo que debemos de considerar. Y es más, sospechamos de que no se trata de alergia o que el proceso ya se complicó cuando, por ejemplo, la congestión nasal es todo el día. Cuando un paciente me viene y me dice, doctor, mire, por una sola fosa se me obstruye o esta obstrucción es todo el día, pues esto me hace pensar que o no es alergia o es una alergia ya complicada con alguna otra patología. Ahora, Cerro de Pasco es una ciudad que es seca, pues, ¿no? Como popularmente se conoce a la sierra. ¿Ya puede haber asma en Arequipa, en Cerro de Pasco? Sí. Lo que ocurre es que el ambiente seco y hostil puede generar procesos inflamatorios. Lo que ocurre es que por el ambiente hostil, las personas que viven, los habitantes en Huaraz tienen una mejor capacidad pulmonar, entonces es poco evidente ver ahí el efecto. Pero si esta persona se viene a Lima, es muy probable que se desencadene. Justo ahora, temprano, venía de Huancayo un paciente que me decía, doctor, mire, yo en Huancayo me sentí un poco mal, acá en Lima estoy peor, pero en la selva estoy mucho mejor. ¿Y eso tiene algún sentido, una lógica? El ambiente. Interesante, ¿no? El clima también influye en ese por eso aspecto. es por eso que siempre escuchábamos que los niños que tienen asma en Lima se iban a Arequipa y mejoraban, o si no al revés de repente, ¿no? Con los niños de Arequipa. Tenemos llamadas desde Trujillo, otra llamada desde Trujillo. Muy buena la sintonía hoy en Trujillo, ¿eh? Así que Yesenia. ¿Quién está en Trujillo? Yesenia. Adelante, Yesenia. Aló. Sí, aló, buenas tardes. Aló, doctor, buenas tardes. Mi consulta era acerca del uso del corticoide. Mis niños tienen problemas de asma y el doctor me ha indicado que como tratamiento preventivo les dé la beclometasona, que es un corticoide. Es esto por la mañana y por la noche, por 5 meses. Y yo quiero, mi consulta o mi duda es, porque he escuchado que el uso excesivo del corticoide descalcifica los huesos. En cuanto le ayuda, bueno, les veo mejor, pero en cuanto también les desfavorece en su salud, en el caso de los huesos, ¿no? Correcto, interesante pregunta. Y bueno, justo nos da pie a lo que íbamos a hablar. Sí, el doctor Muñoz va a contestar. Es importante esta pregunta por dos cosas. Yo siempre encuentro dos mitos con este tema. Uno es el uso de inhalador y otro es el famoso corticoide. En 2 minutos les explico el uso del inhalador versus un jarabe. Muchas veces el papá me dice, doctor, no quiero inhalador, quiero un jarabe. Yo lo que le explico es, si yo te doy un jarabe, esta medicina, por ejemplo, el salbutamol, que es muy conocido por todos, también existe en jarabe. Yo tendría que darle, pongámosle, 1 litro, lo gluto, va a mi estómago, lo modifica, va a mi hígado al corazón, y del corazón ese litro que tomé recién lo bombea a todas partes de mi cuerpo. Un pedazo de esto, un volumen pequeño, va a mi pulmón y tengo el efecto que yo deseo. Pero cuando yo uso un inhalador, le estoy dando microdosis y le estoy dándole directamente al pulmón y la cantidad en proporción es más o menos 1000 a 1. Eso me hace este medicamento mucho más seguro. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que el inhalador frente al jarabe es mucho más seguro y nos permite dar una menor cantidad de medicamento, por ende una menor cantidad de reacciones adversas. Respecto al corticoide, bajo esta información, yo tendría que elegir, cada vez que tu niño tenga una exacerbación, lo que le van a dar siempre va a ser salbutamol y corticoide vía oral. Y muchas veces una cuchara de corticoide vía oral puede significar 4 o 5 meses de inhalador preventivo que le están administrando. Hay que tener siempre cuidado con el control y el uso del medicamento. Escuché decir, por ejemplo, que estaba usando beclometasona. Tenemos en el mercado un arsenal de medicamentos y siempre va a haber unos medicamentos con mucha mayor ventaja. Y es importante conocer, beclometasona normalmente se debe usar 3 veces al día. Y como se usa 3 veces al día, pues tendría que dar mayor depósito de inhalador. Existe en el mercado, y eso hay que consultar con tu médico, otras alternativas que te puedan ayudar a reducir menor cantidad de inhalador y tener un mismo efecto, que sería lo más importante. Pero tenga confianza que si su médico está vigilando la salud de su niño, el mejor tratamiento actual para el tratamiento de asma actualmente es el inhalador. Bien, tenemos una última llamada para este bloque y luego vamos a escuchar el informe y también nuestras preguntas que hay en redes sociales. Y algunas preguntas internas. Y nos vamos a una ciudad muy bonita, Arequipa. Delia, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? pregunta? Que dice bonita, pero bueno. Buenas tardes, Delia. ¿Nos escuchas? ¿Aló? Creo que se fue la llamada. Bueno, qué pena. Se fue justo la de Arequipa, doctor. Es que es internacional. Pues. Sí, esa llamada internacional yo quisiera agregar, sí, la otra doctor, parte del uso favor. de corticoides es lo siguiente.
¿Cuál es el objetivo de usar un corticoide a un paciente con asma? Es darle un antiinflamatorio, y el corticoide es el mejor antiinflamatorio que tenemos en este momento, para que desinflame mi pulmón. Pero esa es la primera etapa del tratamiento. ¿Cómo hago yo para que mi pulmón no se siga inflamando? Entonces, para esto lo que se puede hacer es identificar a la gente, y para eso nosotros los alergólogos contamos con una prueba que se llama test cutáneo, es el prick test, que ponemos unas gotas en el brazo, identificamos exactamente la gente que le genera problema. Puede ser, llámese, un ácaro, un hongo, un animal, pito de perro, pito de gato. Y al yo detectar, a partir de esta información, yo podría generar una vacuna. Y esta vacuna lo que me va a permitir es generar tolerancia. Para entonces, que cuando es un tema personalizado. Una vacuna personalizada, porque hay que identificarle al agente específico. Claro. Cuando yo administro esta vacuna, el paciente va a generar tolerancia, y esa inflamación que le daba cada vez que inhalaba el agente, pues ya no se va a dar. Entonces, la segunda parte del manejo, por la especialidad, es, además de darle inhalador para que desinflamar lo que está inflamado, con vacunas yo puedo lograr que ese niño no se vuelva a inflamar. Y es una de las cosas que ustedes van a notar, y eso lo digo para los papás. Muchas veces los papás usan 2 o 3 meses el inhalador, lo ven el niño ya estupendo, ya controlado, dejan de usar el inhalador y al poco tiempo nuevamente reinician el cuadro. ¿Por qué? Porque el factor desencadenante o inflamatorio no se controló. Retornamos a Arequipa. Sonia tiene una pregunta. Sonia, buenas tardes. Buenas tardes. A mí el año pasado me han detectado asma. ¿Qué edad tienes? Y tenía 18 años y ahora cumplió 19. Yeah. Quisiera saber por qué me he dado asma y qué se más. Es porque no me he curado bien de la Estás tos. agitada, ¿no? Está agitada ahí mientras habla también Sonia. ¿Y ¿Por qué? desde qué tiempo te han diagnosticado el asma? El año pasado, dice. El año pasado. Ah, el año pasado. Tenía 18, ahora tiene 19. Bien, vamos a escuchar un informe. Nos vamos a ir a una pausa después del informe y regresamos con la respuesta para Sonia desde Arequipa. Continuamos con tu programa. Hablemos de salud. Los síntomas del asma incluyen tos con o sin producción de esputo o flema, retracción o tiraje de la piel entre las costillas al respirar, dificultad para respirar que empeora con el ejercicio o la actividad, sibilancias. Los síntomas de emergencia que necesitan atención médica oportuna incluyen labios y cara de color azulado, disminución del nivel de lucidez mental, como somnolencia intensa o confusión durante un ataque de asma, dificultad respiratoria extrema, pulso rápido, ansiedad intensa debido a la dificultad para respirar, sudoración. Bien, estamos al aire, teníamos una pregunta de Sonia, pero vamos a aprovechar para hacerle 2 aportes más al doctor a través de las redes sociales. Rosa nos pregunta, cuando una niña no ha sido vacunada con ninguna vacuna, ¿va a repercutir más adelante cuando sea grande? Bueno, había escuchado el tema de vacunas y esto también tiene relación, pues, ¿no?, con el tema inmunológico. Y también Isabel nos dice, me dijeron que tengo sinusitis, siempre paro con tos y cuando hace frío mi nariz se tapa y mi pecho me duele. ¿Tendré asma, doctor? Bien, acá hay 2 preguntas más la de Arequipa, ¿no? La de Arequipa es, ¿por qué me ha dado asma? Se pregunta la adolescente, la joven. Lo que yo le preguntaría, y espero, ¿estás en línea? Creo que ya no, pero ¿qué debería...? Entonces, lo que yo preguntaría es, y es algo que también comenté hace un momento, el asma, en el contexto de un asma alérgica, no viene solo. Habría que preguntarnos si tiene historia de problemas de piel, si se pone un arete, se le inflama el oído, si solía congestionarse la nariz en las mañanas o estornudar frente a una exposición o un cambio brusco de temperatura, porque eso ya son signos del que el proceso de alergia lo tiene presente. Y la culminación del proceso, pues, vendría a ser el broncoespasmo. Pero es importante, y esto es para los papás o las mamás que están esperando un bebé, en cuya familia hay antecedente de asma o de problemas de piel o problemas de nariz. Existe un proceso que se denomina marcha atópica, que se describe que cuando el niño nace y se expone a un medio inadecuado, pues puede generar un proceso que se llama alergia alimentaria. Esta alergia alimentaria va junto con un proceso de piel seca o dermatitis atópica. Esta dermatitis atópica suele a los 2 o 3 años a disminuir, pero junto a esto empieza a aparecer el componente de la nariz tapado o rinitis alérgica. Sobre la otra pregunta, doctor, de Rosa, cuando una niña no es vacunada, ¿qué riesgos tiene, ¿no? Sí, hay estudios que demuestran que los pacientes que se vacunan contra la influenza, la gripe, pues tienen una mejor protección contra la presentación de los cuadros de exacerbaciones de asma. Recordemos que siempre que uno proteja de patologías y a través de las vacunas,
el niño va a estar siempre mucho más preparado frente a los gérmenes o virus que se presentan en nuestro medio. Y la pregunta de Isabel, que dice que la sinusitis puede ser tiene alguna relación con el asma. Sí, la rinitis alérgica suele tener complicaciones. En niños pequeños hablamos de adenoides, sobre todo sospechar si el niño duerme con la boca abierta, ronca, se mueve como culebrita, suda bastante, tiene babita y se fuera mucho la garganta. La sinusitis suele obstruirse la nariz y la secreción se queda retenida en la cara. Y en la cara tenemos unas cavidades que se llaman senos paranasales y esto se llena de secreción y finalmente te hace una sinusitis. Bien, tenemos creo una pregunta del público, doctor. No, ya hemos resuelto, ¿no? Las preguntas del público. Tenemos una llamada. A ver si por interno nos pasas la voz. ¿O es la misma Yesenia? ¿O es otra Yesenia de Trujillo? Ya, adelante Yesenia con tu pregunta. Yesenia, buenas tardes. Adelante. Bien, parece que se cayó la comunicación. 613-1701 y 613-1709 para hablar sobre asma, doctor Arispe. Hace un rato le escuché el tema de la aparición del asma y la desaparición, entre comillas. Pero, por ejemplo, en la facultad nos hablaban que es mejor, doctor, que nos dé asma de niño que de adulto. Que a veces con los cambios hormonales también mejoraba mucho, ¿no? O sea, me refiero si da el asma de niño. ¿Cómo se puede traducir esto, doctor? Le decía, la manifestación de asma es el silbido de pecho. Y llámese silbido de pecho porque existe un broncoespasmo. Pero puede ocurrir que un niño pequeño de meses, de 1 o 2 añitos, no tenga broncoespasmo, sino tenga secreción en el conducto y hace la misma función de silbar. Entonces, de ahí siempre la dificultad de diferenciar si realmente este niño que tiene 2 o 3, 1 año, 2 años de edad, es realmente un asma, o simplemente fue expuesto a un proceso infeccioso, viral, por ejemplo, y genera un cuadro similar a asma. Por eso es que es importante reconocer la recurrencia del proceso, la carga familiar que tenga en el contexto para tener un acercamiento más fidedigno del cuadro de asma. Yeah. Si yo, por ejemplo, tengo un niñito que me hace una alergia alimentaria de recién nacido, una alergia a la leche, hace un problema de piel, y finalmente a los 2, 3 añitos me hace un proceso de broncoespasmo, pues yo estoy casi con la certeza de decir que este niño tiene asma, y no esperar a los 5 o 6 años para decir, mira, le viene a los 6 años recién el asma. Porque en el proceso, mientras más tempranamente hagamos diagnóstico y reciba su tratamiento adecuado, pues este niño va a tener un mejor desenlace de su enfermedad. O sea, no es que de por sí este niño que tiene asma, vuelvo a decir, de niño, el asma no se le va a quitar porque así, por historia natural. Por historia natural, los niños menores de 2 años pueden ser no asma y el grueso de estos niños van a los 3 añitos, van a tener ya, dejar de hacer broncoespasmo. Perfecto. Bueno, ahora tenemos otra llamada desde Tarapoto. Nos está llamando nuestra amiga Nancy. Bienvenida, Nancy. ¿Aló? Sí, doctor. Sí, estamos atentos sí, doctor, a tu... Buenas tardes. Buenas tardes. A tu pregunta, sí. Nancy. Adelante. Buenas tardes. Sí, doctor, quería consultarle algo. Sí, doctor, buenas tardes. Quiero consultarle que quisiera saber si lo que yo tengo es asma o un principio de asma. Mira, el problema que tengo es que constantemente tengo la nariz tupida, la secreción ahí, ¿no? Secada, molestándome. Y lo que estoy viendo es que de pronto estoy conversando así y me viene una tosecita así suavecita, pero sale una flema concentrada en pequeñas partes. Ya, sí sale de frente, poquito nomás, hago y sale flup. Y no sé, quisiera saber si estoy en un principio de asma o algo así. Interesante pregunta, doctor. ¿Hay una pregunta? ¿Quedó claro? Sí, la recomendación que yo le daría es que visite al médico para que haga un examen sencillo como una espirometría que nos va a determinar si usted, a la edad que tiene, está haciendo broncoespasmo o no. Si está haciendo broncoespasmo, pues se hace el diagnóstico. ¿Qué me podría hacer sospechar de la historia que usted me cuenta? Que tenga estas manifestaciones más en las mañanas o en las noches, o que una actividad física normal le genere una dificultad para hacer actividades cotidianas. Esos 3 signos para mí podrían ser indicadores de que podamos estar frente a un cuadro de asma, pero recuerden que no todo es asma, por eso es importante acudir al médico especialista, al médico más cercano para ustedes, para que le pueda hacer su tratamiento adecuado. Sobre todo que es importante que le haga el examen el especialista, es lo más importante.
Últimas llamadas del público al 613-1701 y al 613-1709. Tenemos un informe más para presentarlo y luego vamos a preguntarle algo importante al doctor. ¿Qué tipo de vida debe llevar un niño con asma? ¿Debe estar metido en su casa con las ventanas cerradas? Debería dejar los ejercicios, los el jugos de fútbol naranja, que le gusta, la natación, las mandarinas, las bebidas y todo Entonces, eso. así que escuchamos este informe y volvemos. Importancia del tratamiento. El asma no tiene cura, pero si la persona tiene un diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y aprende a manejar la enfermedad con la ayuda de un profesional de salud y además se evita los factores que desencadenan los síntomas, es posible controlar la enfermedad y por tanto tener una vida sin limitaciones como cualquier otra persona sana. Sin embargo, si no se tiene tratamiento adecuado, pueden surgir complicaciones como otitis, sinusitis y neumonía, todo lo cual puede provocar ausentismo laboral y limitaciones para el desarrollo de actividades físicas y en algunos casos la muerte. Así que atentos con estos datos que hemos recibido el día de hoy, 613-1701 y 613-1709 para hablar de asma con nuestro especialista, el doctor Muñoz, médico pediatra, alergólogo clínico del Instituto Latinoamericano de Alergia, Asma e Inmunología. Doctor, la vida de los cuidados. La vida, ¿no?, de un chico con asma, de un niño con asma, ¿cómo debe ser? ¿Se le va a prohibir todo? ¿Cómo sería, doctor? En la experiencia que vengo manejando, muchas veces el tratar de limitar las actividades habituales de un niño o la ingesta de alimentos, pues genera más conflictos que beneficios. Si yo logro que el niño tenga un buen control de su enfermedad, pues debe tener una vida normal como cualquier otro niño. Si yo descubro, y para eso está el médico especialista, que el agente X es un causante, un detonante para su observación, pues se lo retiraré. No es cierto, por tener asma tengo que retirar cítricos, chocolate, jugo, frugos, gaseosas, eso no es verdad. Yo voy a retirar solo aquella cosa que demuestre que efectivamente desacerbe el cuadro de asma. Respecto a la vida, es importante que el niño practique deporte porque el tórax normalmente tiene un compromiso, un mayor requerimiento y esta capacidad muchas veces por el asma se encuentra limitada. Y practicar deporte, tener una alimentación adecuada, totalmente balanceada, llena de antioxidantes y entre ellos está los cítricos, la naranja, el limón y esas cosas, pues van a hacer que el niño se desarrolle y lleve su enfermedad de la mejor manera. En general, yo siempre le digo a mis pacientes, un niño no debe consumir gaseosa, en general, no porque sea alérgico, no porque no tenga alergia, sí lo puede comer o sí lo puede consumir. Pero ustedes tienen que decirle al doctor, usted me prohíbe esta lista de cosas, pues, ¿qué prueba me ha hecho? ¿Cómo me ha demostrado usted que esto efectivamente es causante? Pero hay otras cosas que es importante, por ejemplo, el humo de cigarro, la combustión, la cocina de leño, de queroseno. Eso sí se ha demostrado que tiene un efecto deleterio para la capacidad, para el desarrollo pulmonar de un niño que está en crecimiento. Por eso es que tenemos que ser conscientes de que el niño esté en un ambiente, en un dormitorio muy bien ventilado, que tengan el hábito de cambiar las mudas constantemente, y por sobre todo tenga todas sus vacunas, porque muchas veces un proceso tan sencillo como una influenza para muchas personas puede, como hemos visto ya en años anteriores, llevar a procesos mucho más severos. Y en el contexto de un paciente con asma, pues esto ser mucho más grave. Nos vamos hasta Huacho, el norte de Lima, ¿no? Así que, Melissa, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, doctor. Adelante. Aló. Adelante con tu pregunta. Sí, quisiera que por favor me aconsejara, me dijera cómo podría tratar. Tengo un hijito de 4 años, es un niño especial y varias veces le ha dado neumonía y esto. Ahorita está estable, pero cada cierto tiempo, sobre todo en invierno, se complica. Entonces quisiera que me aconsejara cómo podría tratarlo. O sea, él se alimenta por sonda, tal vez por su estado siempre le ha sabido dar más fuerte. Una consulta, cuando me dices que tu niño es especial, ¿a qué te refieres? ¿De qué Él es un niño sufre? especial, su diagnóstico es microcefalia. Ok, entonces esto es importante. Miren, y esto se lo digo de buena manera a los colegas que pueden tener acceso a esta información. Hay que entender que un paciente con una enfermedad crónica o una enfermedad congénita requiere de un entrenamiento especial. Un niñito que tiene un problema neurológico se va a asociar a otros procesos que pueden simular un cuadro de asma. Me ha tocado ver
en el lugar donde trabajo, pacientes que vienen por cuadros de asma en realidad, pero tienen problemas de reflujo, tienen problemas cardíacos, de congestión pulmonar, que en términos sencillos es, en nuestro medio, en nuestro país, no está bien desarrollado el sistema de referencias, pero tenemos hospitales que sí tienen la capacidad y tienen la experiencia para poder manejar estas patologías. Lo que yo le recomendaría a usted, si tiene un niño especial con dificultades mayores de nacimiento, pues debe ser manejado por un equipo multidisciplinario. Lamentablemente, un centro particular o privado de la casa o la zona, pues no tiene esa capacidad. Por eso es importante que lleve un control, y el otro consejo que le daría es que busque un médico pediatra de experiencia, que sea el que dirija y conlleve la relación con los médicos que puedan estar llevando. Si usted es de Huacho, tiene la suerte de estar cerca de Lima, y acá hay instituciones públicas que tienen mucha experiencia en poder hacer un manejo multidisciplinario de su enfermedad. Bien, vamos a hacer una última pausa antes de despedirnos, si la tenemos pauteada por ahí, ¿sí? Y luego volvemos ya con las conclusiones, y también vamos a conocer los datos. ¿Hay una llamada? Ya. ¿Sí? Hay una... Okay. Atendemos la llamada antes de la pausa. Sí, por favor. De Chachapoyas. Adelante, ¿cuál es su nombre, por favor? Se fue la llamada de Chachapoyas. O sigue por ahí. A ver, nos confirman si está en el canal correcto la llamada. ¿Sí? ¿Está por ahí? Se fue. Ah, está en línea. Aló. Desde Chachapoyas, buenas tardes. Adelante, estimado, ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Tengo un hijo que solamente en el día está bien con su naricita, pero en la partida que se va a echar a su cama en la noche, ya su naricita se le tapa, todas las noches se le tapa así. ¿A qué se deberá y a dónde debo recurrir? ¿A qué doctor? Bien, muchas gracias. Sí, idealmente el primer médico de atención debería ser su médico pediatra, el que tiene que diagnosticar y hacer un manejo. Manejar una rinitis alérgica es una patología muy frecuente, muy común, que no debe estar dirigido al superespecialista. El superespecialista debe manejar ya problemas mucho más severos, con tratamientos mucho más costosos, y mi sugerencia es que visite a su médico pediatra. El otro profesional que puede manejar esta rinitis alergia probable que usted nos comenta es el otorrino. Tenemos en nuestro país distribuidos a nivel nacional profesionales de otorrinos que también manejan esta patología. Pero hay que entender que estas enfermedades alérgicas tienen que manejarse de una manera global, no solamente nariz. Yo le preguntaría si está en línea, si también tiene problemas de piel, si también ha tenido problemas de broncoespasmos, para que puedan entender que es un grupo de enfermedades que en su conjunto tienen un mismo origen, que es la alergia. Bien, ahora sí, ya no nos vamos a la pausa, creo, si no vamos a una llamada más para ir concluyendo. Nos confirman desde qué lugar nos están contactando, por favor. Y le damos pase a nuestro oyente. Adelante con su llamada. ¿Desde dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Desde Huánuco, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es su doctor. nombre? Doctor, una consulta. Voy a bajar el volumen. Sí, baja el volumen de tu radio para poder... Por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuál es tu nombre? Pilar Orellana. Ok. Adelante. Doctor, una consulta. Mis hijitos, tengo mellizos, tienen 3 años. Entonces, han tenido ya 2 crisis de asma. Bueno, no sé, me han dicho que todavía no se sabe. Si le da otra crisis, posiblemente sea asma. Eso es lo que me han dicho el doctor. Entonces, yo quiero saber, doctor, ¿cómo saber si es asma? ¿Cómo saber? Solamente me han dicho que los cuidados nomás, que tenga los mejores cuidados. Sí, lo que yo preguntaría es si es que hay antecedentes de alergia en la familia. No hay antecedentes, doctor. Entonces, eso es una de las cosas que hay que buscar. Si hay antecedentes en la familia, si papá o mamá tuvo asma, si los chicos tienen problemas de piel, tienen problemas de nariz tapada, congestión nasal, pues podemos estar frente a un proceso de asma. Pero hay que entender también que la prematuridad o los niños de muy bajo peso, y me imagino por ser mellizos han tenido bajo peso al nacer, también es un factor importante para tener cuadros de asma. Lo que hay que hacer es, como muy bien te dijo tu doctor, esperar, vigilar y controlar para que si tuviese un proceso adicional, llega a los 3 procesos, pues tener una mayor sospecha de que estamos frente a un cuadro de asma. Bien, doctor, tenemos que terminar y quisiéramos conocer un poco más del Instituto Latinoamericano de Alergia, Asma e Inmunología, dónde se encuentran, qué tipo de tratamientos ofrecen, cuáles son los servicios que le dan al público.
Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de poder estar con su auditorio. Pues entiendo que están ustedes muchos años en este trabajo y de verdad los felicito por esto. El Instituto Latinoamericano de Alergia y Inmunología viene a ser una opción más donde tenemos un pool de profesionales dedicados al manejo de enfermedades alérgicas. Tenemos mucha experiencia en enfermedades de la piel, enfermedades de la nariz y el pulmón. Y básicamente, además de esto, pues hacemos todo tipo de pruebas para buscar problemas alérgicos. Hacemos estudios de alergia a medicamentos, a alimentos y los estudios de alergia respiratoria. Nos encuentran en la avenida Arenales 1912, oficina 202, y cualquier consulta o inquietud con nuestro staff de médicos, pues nos pueden llamar al 399-6973 o al 9834-93395. ¿Repetimos los teléfonos, doctor? 399-6973 al 9834-93395. O si no, ponen en ¿Y Google. por internet? Nos pueden ubicar como ILAI. ILAI, ¿no? ILAI. I-L-A-A-I. Doble A. I-L-A-I. O si no, googlear nomás Instituto Latinoamericano de Alergia, Asma e Inmunología. Siempre, cada mes estamos generando campañas. Este mes, por ejemplo, estamos en campaña de FENO. FENO es un examen especial, moderno. Me parece que somos los únicos que hacemos en el país. Es un examen que de los 3 años de edad medimos la inflamación del pulmón. Yo con esta prueba en un asma alérgica puedo definir qué tanto de inflamación tiene y por ende decir cuánto inhalador le voy a dar. Porque muchas veces nos pasa que yo considerando darle un tratamiento adecuado, pues es insuficiente. Y yo me voy dando cuenta de esto cuando pasa 3-4 meses. Yo exactamente puedo con este tipo de equipos identificar el nivel de inflamación que tiene este pulmón. Excelente, ¿ah? Y ya saben, queridos amigos, no se automediquen, no se dejen recetar así nomás en la farmacia. Yo sé que a veces es un poco difícil consultar con un especialista, pero yo creo que hay que sacar la cita con anticipación, tanto en el salud, en el MINSA o en la parte privada. Vete, lo que necesitas escuchar.